al señor Gonzalo Cañete desde Londres. Señor Cañete, ¿cómo está usted? Muy buenos días acá. Hola Gonzalo. Sí, muy buenos días allí, muy buenas tardes aquí, sí. Bueno, cuéntenos usted, porque pónganos a caballo la situación desde el termómetro de la ciudad de Londres. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues ayer se cerró un acuerdo que traía Theresa May a Reino Unido, lo llamaban el acuerdo secreto, porque uno de los motivos por los que partes de ese acuerdo no habían sido compartidas con los políticos en Reino Unido, con el resto del partido, era principalmente porque querían evitar que se fuesen surgiendo obstáculos que impidiesen la negociación, que es lo que ha ocurrido con los anteriores y con el borrador o con el preacuerdo que trató de plantear Theresa May antes, que salían críticas desde Reino Unido, por lo tanto le costaba moverlo. Hay que hacer hincapié en este punto para que la gente entienda bien el problema. El problema reside en que, lo que he dicho en más de una ocasión con ustedes aquí mismo, es un político, en este caso Theresa May, negociando contra burócratas en la Unión Europea, contra en este caso el francés Michel, no recuerdo ahora el apellido. Michel es un comisionario francés que está al cargo de la negociación del Brexit, sí. Y que es el que se está encargando de llevar a cabo esto. ¿Qué pasa? Que un funcionario, un burócrata, podrá presionar todo lo que quiera sin pagar el precio político en las encuestas, mientras que un político, como lo tiene Theresa May, tiene que estar haciendo malabarismos para mantener su equilibrio de poder dentro del Parlamento británico. Y es ahí, en la fase en la que nos encontramos, pues bueno, hoy mismo a primera hora conocíamos la noticia de que el secretario para el Brexit ha dimitido, sí, ya lo hizo en su momento el ministro que se había asignado también lo hizo, por lo tanto ya vemos que las primeras fricciones han surgido. Y la ahora, pero de la un momento, porque no todo el mundo está tan a caballo como usted esto. Estas fricciones en términos concretos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los puntos de discordia que llevan al ministro de Brexit a salir? Bueno, mire, si voy al núcleo de todo, yo diría que es la integridad territorial del Reino Unido. Porque todo el acuerdo realmente pivota sobre un punto. Irlanda del Norte tendrá o no frontera con la Unión Europea, se considera parte del territorio británico o no. En este caso, la Unión Europea jugó una carta dura y una carta bastante fea con Reino Unido, porque ya se sugirió que Reino Unido, en caso de que en un futuro estuviese fuera de la Unión Europea, si Irlanda del Norte, incluso si Escocia hiciesen un referéndum para salirse de Reino Unido, podrían ser aceptados como países de la Unión Europea. Este es un punto fundamental, un punto pivote para entender el problema del Brexit, porque eso significa que hay una invitación por parte de la Unión Europea a que partes de Reino Unido que se desintegren de su territorio se unan a la Unión Europea si no están de acuerdo. Y claro, esto es lo que Reino Unido quiere evitar por completo, y por eso el acuerdo que en teoría había cerrado Theresa May se basaba en que ese acuerdo trataría al Reino Unido en toda su totalidad, es decir, incluyendo Irlanda del Norte. Problema, para que ustedes lo entiendan, es que ese acuerdo, para que Reino Unido sea tratado en su totalidad sin hacer excepciones con territorios, implica que el Reino Unido tenga que aceptar prácticamente muy buena parte de la mayoría de la normativa europea vigente actualmente en cuanto a comercio, y no puede cerrar acuerdos comerciales con terceros países, que es lo que también tenía en mente Reino Unido. Exactamente, ahora se ve como un territorio aduanero único, incluido, ¿no es cierto?, Irlanda del Norte. Ahora, ¿cuál es el costo de todo esto? Porque está Theresa May a esta hora frente al Parlamento, se han reído de ella incluso al momento de presentar detalles del borrador, y está en una situación política sumamente frágil, podría eventualmente ser destituida, ¿o no? Por supuesto, Carolina, yo lo que sospecho, y esto lo hemos dicho en más de una ocasión y lo he comentado hablando del Brexit, es muy difícil mantener el equilibrio político que va a tener Theresa May por delante, y ya entonces, cuando hubo el Consejo del Comité del Partido Conservador, estuvo en riesgo de ser destituida, recibió el apoyo, pero ese riesgo vuelve una y otra vez. ¿Por qué? Porque dentro de su propio partido hay miembros que no aceptan un acuerdo a medias, un Brexit que sea no sea ni chicha ni limona, que no sea nada en concreto, sino que sea un acuerdo que parece que lo que hace es ganar tiempo y que no hay nada concreto. Hay un factor que me gustaría comentar, porque creo que la audiencia puede valorarlo, es un factor subyacente en todo esto y que puede resultar interesante. Ya para 2014, volviendo años atrás, Reino Unido planteó que territorios excolonias británicas, territorios que pudiesen tener vinculado Reino Unido, pues hablamos de Isle of Man, hablamos de Mauritius, hablamos de otro tipo de islas, considerados paraísos fiscales, pues son excluidos de la normativa europea sobre el control fiscal que se planteaba futura.
fue un planteamiento que se hizo, fue rechazado. La Unión Europea lanzó un proyecto de ley que implicaba que todos los territorios vinculados a países miembros debían ser supervisados fiscalmente. Y a partir de ahí fue, pues no sé si fue cronológicamente un mes después, cuando David Cameron sugirió que de ganar las elecciones plantearían un referéndum para dejar la Unión Europea. Es decir, una guerra de interés o un conflicto de interés latente es el control fiscal de todas esas zonas que son paraísos fiscales y que tienen probablemente miles y miles de millones en depósitos de cuentas que no están controladas. Quizás es aquí el núcleo de lo que se persigue, un control total fiscal por parte de la Unión Europea en esas cuentas, que Reino Unido no quiere que se toque. Ese es un tema súper interesante, yo no tenía antecedentes sobre eso, fíjate. Sí. Oye, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que no haya nada, como dijeron hoy día en la mañana? O sea, que ya no haya Brexit, que todo quede en cero. A ver, incluso internamente, lo que yo comento con otros compañeros del sector financiero sobre el propio Brexit es que puede haber una institución de Theresa May, puede haber incluso un nuevo referéndum si el Partido Conservador pierde y el laborista gana peso dentro del Parlamento británico. Puede haber una serie de eventos en los cuales se restituya ese paso previo al Brexit, pero yo sinceramente creo que nada de esto es accidental. Yo sinceramente creo que es muy ingenuo pensar que el Brexit es algo que casualmente ocurrió porque tras un referéndum la gente votó que quería salir de Reino Unido y Reino Unido inició un proceso tan complicado como este solamente porque la gente lo ha votado. Sabemos que ese tipo de acuerdos comerciales supranacionales se hacen a expensas de la opinión pública. Es decir, cuando se firma un tratado de libre comercio transatlántico como el TTIP o transpacífico como el TTIP, no sé, uno de los problemas que teníamos es que no se puede auditar en qué se basa ese tipo de acuerdos. ¿Os acordáis que ese tipo de acuerdos no hay libre acceso a la prensa a ellos? Los parlamentarios que pueden acceder a leer ese tipo de acuerdos tienen que acceder sin teléfonos móviles a una habitación donde no pueden tener contacto con nadie, leerlo y no pueden tomar nota. O sea, ¿de verdad creemos que una decisión de este calado está hecha simplemente porque la gente ha votado accidentalmente por un Brexit o porque realmente es una agenda política que van a llevar a cabo y está pagando el precio político de hacerlo el Partido Conservador o en este caso Theresa May? Ahora, bueno, ¿cómo reacciona el mercado a esta situación tan frágil en materia política, Gonzalo? Bueno, mucha volatilidad en la libra, sin embargo hay que también recalcar, porque el titular que hoy están poniendo en todas partes es que la libra es baja, que hay mucha volatilidad, pero no está llegando, por poner un ejemplo, uno de los niveles de mercado clave que han destacado es que en caso de un fracaso la libra podría llegar a la paridad con el euro. Bien, la libra no está llegando a la paridad con el euro, obviamente está subiendo el euro-libra, el euro está ganando terreno a la libra, pero no se acerca todavía a los niveles que ya alcanzó en junio 2017, por lo tanto no estamos tan mal como entonces, que estábamos casi en 0,93 euro-libra y ahora estamos en 0,80 y tantos euro-libra, o sea, no nos estamos aproximando todavía a esos máximos, por lo tanto el mercado no está interpretando que sea un escenario mucho peor al que había hace un año. Entonces yo aquí lo que haría sería tomarlo con calma. En el background, en el largo plazo, lo que hemos visto es que gracias al Brexit, 2016, junio de 2016, a partir de ahí se incrementaron netamente las exportaciones de Reino Unido. La libra cayó, por supuesto, la bolsa británica se reactivó. El que quiera que coja un gráfico y que mire qué pasó justo desde hoy hasta entonces y verá que los mercados, el FTSE británico fue subiendo desde entonces y que las exportaciones británicas hoy, en términos brutos, están por encima de lo que estaban entonces. Por lo tanto, aquí creo que también hay estrategia en cuanto a liquidez, de que entre dinero en Reino Unido. Inversión, gracias a un desplome de la libra, ha venido bien porque ha restado lo que otros llaman quantitative easing, aquí lo han hecho con una maniobra política. Bien, clarísimo. Muchas gracias, Gonzalo, que tengas casi ya un buen fin de semana. Sí, gracias, Gonzalo.